¿Cómo le va, doctor Testa? ¿Qué tal? Buen Buenos día, días, ¿cómo anda? Sí, pero no lo vimos anoche en la hermosa cancha. mañana, como... Sí. Pero es más hermosa por la llovina, por el fresquito y todo eso. Bueno, pero ya lo perdonaron a De Michele y todavía no lo perdonaron. Y yo creo que está un escalón más abajo de lo que empezó el partido ayer, así que... ¿Ah, sí? ¿Más abajo? Sí, estuvo brava la tribuna anoche con Michel. Esto, ni siquiera el título cura los males. Lo que pasa es que si el título viene directamente, no te jugadores bien sin italianos que están sentados en el banco el partido entero, otro que no se entiende porque estaban en la cancha. Es parte del fútbol, es eso. Bueno, vamos a meternos en las cuestiones judiciales que están impulsando. Quería preguntar porque ha habido un debate en las redes sociales de Es complicada la respuesta a esa pregunta, porque uno ve allí una toma de posición del sentido común no vinculado con la cosa jurídica, sino con una visión más bien sociológica de la cuestión, en la cual muchos están en el extremo de creer que los abogados penalistas son tan delincuentes como los delincuentes a los que defienden, y por otro lado, desde la visión que tenemos quienes formamos parte del espectro jurídico, entendemos desde una perspectiva de la elección los propios derechos que emanan de la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a la defensa, todo el mundo tiene derecho a abogados que defienden narcotraficantes, que defienden algo más famoso todavía para el común de la gente, de que defienden violadores, que defienden pederastas, que defienden otros que no fuguistas de dinero. Por supuesto, entonces tenemos la gran mayoría de quienes estamos dentro del ámbito jurídico judicial pensamos lo mismo. Lo cual no significa tampoco que uno no mire con una lupa las medidas que están tomando, porque toda medida de gobierno, toda medida política que se toma en esos ámbitos y en esos niveles, beneficia a algunos y perjudica a otros. Entonces, digamos que la visión que se tiene hace que se juegue con particular agudeza las medidas que se vayan a tomar en uno o en otro sentido. Creo que poder estar, puede estar. Ahora, que realmente actúe como un verdadero ministro es otra cantar, y por allí lo veríamos. Por ejemplo, no podemos ignorar que Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema, ha sido representante de los grupos consolidados económicos más poderosos del país durante un montón de años, y que fueron ellos los propios impulsores de su nombramiento en la Corte durante el gobierno de Macri. Eso es mucho más grave aún, ¿no? Claro que sí, bueno, ni hablar de la génesis del nombramiento de él y de Rosati cuando lo nombraron por decreto, y que después hubo que esperar 6 meses para que se lo ratificaran y lo nombraran. Pero digamos que como personajes dañinos históricamente para el país, no se los puede negar, y también precisamente es donde hay que tener puestos los ojos de manera intensa respecto de los beneficios que eventualmente pueden ser dirigidos hacia el sector que lo promovió, que le dio de comer y que lo transformó en un millonario y en un tipo realmente con el cartel suficiente como para poder llegar a la Corte Suprema. En el caso de Cuneo Libarone hay un problema adicional para mí, porque debe haber miles de abogados que defendieron narcotraficantes. Por supuesto. Miles de abogados, ¿no? Como economista, el propio Milei ha dicho que asesoró a narcotraficantes como la Varguita, ¿no?
siendo economista, sí. o sea, debe haber miles. El problema de Cuneo Libarona, que tuvo una alta exposición. Así es, sí. Era habitual el programa de Mauro Viale, sí, Viale. De la época de Garrón de Coppola prácticamente no abandonó más los medios nunca. No, estuvo muchísimo tiempo expuesto a una situación muy complicada que después derivó en una situación mucho más oscura y difícil, porque era pareja, amante, tenía una relación con una persona que era testigo clave de una causa contra el menemismo, que terminó suicidada en su casa. Así es, Natalia de Negri. Toda una situación muy complicada. Se lo pone a Cuneo Libarona en un lugar, insisto, por su pasado, no un abogado del montón que hace su... No, es cierto. Tuvo otro rol. Exacto. Tuvo otro rol. Sí. ¿No? Cuneo Libarona es un nombre y apellido muy específico dentro de lo que es la materia penal, cruzada con lo mediático. Personalmente me llamó a mí muchísima la atención que lo hubieran nombrado precisamente a Cuneo Libarona. Ahí está. Está impulsando 3 modificaciones que ya, digamos, a través de los benditos decretos presidenciales están en marcha. El primero de ellos fue no la instrumentación, sino la modificación en la implementación del Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal Penal Federal fue sancionado por ley del Congreso y promulgado por el Ejecutivo en el año 2014. Se creó una comisión bicameral de puesta en funcionamiento de ese código procesal que importaba un cambio trascendente, importante en la forma de administrar justicia en el ámbito federal. Hasta esa época, hasta la sanción de ese código, digamos que el sistema era muy parecido al que teníamos acá en Córdoba antes de la reforma del año 92. Es decir, donde el juez de instrucción era el encargado de investigar, de recolectar pruebas, de admitir pruebas de acusados, de admitir, de imputar, de disponer las prisiones preventivas, etcétera, y elevar a juicio las causas. Es decir, él investigaba, él tomaba las medidas que creía que correspondían y los elevaba a juicio, sin prácticamente control de ninguna naturaleza, más allá del control que le podía ejercer alguna de las cámaras respecto de la medida que tomaba. El cambio fundamental que radicó en ese momento y que también está contenido en el nuevo Código Procesal Federal tiene que ver con que la investigación está en manos ahora absolutamente de los fiscales, y donde los jueces federales intervendrían como jueces de garantía o jueces de control, es decir, que serían aquellos sujetos del proceso que deberían velar por la legitimidad de las medidas que los fiscales toman y la corrección y que las mismas sean acordes a la ley y a la Constitución. Este nuevo código tiene dos problemas, digamos, que también lo tuvo el código cuando se modificó en el año 92 el procesal penal de la provincia, que es una resistencia interna de los jueces federales que no aceptan la quita de prerrogativas y de facultades. Evidentemente que no es lo mismo tener el poder de investigar sin ningún tipo de contrapeso a que tener que mirar cómo investigan los fiscales y, en definitiva, tomar medidas de mucho menor envergadura. Digamos que el poder que le quitan a los jueces federales impacta de alguna manera negativamente en la puesta en funcionamiento de este código. Y por otro lado, es también imprescindible aumentar considerablemente la cantidad de fiscalías de instrucción, la forma en que las mismas se reparten, las facultades y las competencias que se le van a dar a cada una de ellas, y que todo eso también está generando o genera una inversión importante, tanto en personal, en edificios, en incluso elementos que faciliten la investigación, etcétera. Esto hizo de que, agregándole la mora
la pereza, diría yo, que siempre ha puesto de manifiesto las comisiones que se querían poner algo en vigencia, hizo de que el Código Procesal Penal Federal íntegramente se pusiera en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta. Es decir, Salta y Jujuy tenían el código nuevo, el resto del país sigue funcionando con el código viejo. Algunas normas, unas pocas, específicamente, algunos artículos se fueron incorporando al código procesal viejo y tienen vigencia en el resto del país. Pero el paso siguiente era ponerlos en marcha en la Cámara Federal de Mendoza y en la Cámara Federal de Rosario. Es muy probable que haber incluido la Cámara Federal de Rosario en la segunda etapa de la puesta en marcha de este código haya sido uno de los elementos que más haya influido en el parate para ponerlo en funcionamiento. En este momento el decreto sacó del ámbito de esa comisión bicameral la puesta en funcionamiento en todo el territorio de la Nación del Código Procesal Federal y lo dejó en manos del Ministerio de Justicia, precisamente de Cunio Rivarola, para poder hacerlo. No va a ser fácil hacer esto, menos en las condiciones económicas en las cuales se encuentra el país, y bueno, habría que ver también cuál es el nivel de diálogo que pueden llegar a tener o de acuerdo con la Suprema Corte y con el procurador para obtener los medios de acción política de llevar adelante este tipo de situaciones. Personalmente no veo que vaya a tener demasiado en corto plazo. Hay que decir que más allá de las diferencias que se pueda uno expresar públicamente con Cunio Rivarola, demuestra una actitud de intervención distinta a la de los ministros de Justicia de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Que se dedicaron a hacer la plancha. Exactamente. Una era funcional a los estudios de abogacía de Córdoba. De Buenos Aires, perdón. Buenos Aires, sí. La primera ministra, como ministra que era... Sí, que era la socia de él, exactamente. La socia de él en el buffet. Y el otro era un panelista de televisión. No hicieron nada judicialmente. No hicieron absolutamente nada. No existía. Está bien, está la pandemia, los argumentos de siempre, ¿no? Pero claro, ¿hasta cuándo le vamos a seguir cayendo lo mismo para que vivieron escondidos? O sea, no hicieron nada en 4 años y vivieron escondidos bajo la cama el último, que directamente fue el que podría haber marcado un poco la apuesta ya cuando ya no había más ninguno de todos los... seguía la guerra en Ucrania, la única que de los males espantosos que seguía en pie, y tampoco lo hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, lo que nos tocó ya es historia y eso va para otro lado. La segunda es un proyecto que no existe gobierno que no lo ponga en marcha. Quieren hacer el Código Penal nuevo. Un código penal que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio en esta columna también, es una ensalada rusa en el cual el código tiene más de un siglo, tiene parches por todos lados, está cantidad de normas penales desparramadas en leyes complementarias que se consideran siempre integrantes del Código Penal y que... es imperioso sistematizarlo en un nuevo cuerpo normativo que regule todo este tipo de cuestiones. Desde el gobierno de Cristina Fernández para acá, este va a ser el 4º proyecto de nuevo Código Penal. Hemos comentado bastante el que impulsó Macri, que era el proyecto de Boringi, y en este momento la situación da como para que lo que decíamos recién también del interés que mueve a todo este tipo de cuestiones, porque la dificultad básica está en que jamás se puede tratar, es decir, se elevan los proyectos, se los manda al Congreso, pero nunca se consiguen conformar mayorías, y no solamente no se consiguen conformar mayorías, siempre sino que se omite, ¿no? Claro, se omite la discusión. Es lo que hablábamos el año pasado cuando se discutió durante todo el año la modificación de la estructura judicial. Se sabía de antemano que no alcanzaban los votos, pero por lo menos se discutió, se puso en el tapete una situación que urge
modificarla, llevar adelante de alguna manera, pero bueno, digamos que las mezquindades políticas y el año electoral hicieron de que todo ese tipo de cuestiones terminaran. Bueno, porque hay una cuestión de resultadismo que ha también ganado a la política, porque que si vos no modificás algo, no lo hagas. Así si es. no tenés los votos, no lo hagas. Y vos tenés que darlas a la discusión. Claro, el juicio político a la Corte desnudó una serie de irregularidades que expusieron a la Corte a un descrédito aún mayor del que tenía. No prosperó. Claro. Siguen estando en la Corte, siguen estando, no le movieron la silla a nadie. Pero mientras tanto, la sociedad sabe quiénes tiene tomando las decisiones, haciendo los máximos árbitros de conflictividad en el país. Pero bueno, ahí está. Lo que ha hecho la conformación que llama bastante la atención es la conformación de la comisión que va a discutir el nuevo código procesal, el nuevo código penal. La nombran a la jueza María Eugenia Capuchetti. Realmente, si hay alguien que tiene más la doctora Capuchetti, es la jueza de la causa por el atentado a Cristina Fernández, pero no es la única causa que tiene, es decir, esa causa que se negó a calificarla como un atentado político, que no secuestraba nunca los celulares de los involucrados en el caso, que dejó que Milman hiciera lo que quisiera en la causa. Realmente todo lo que hizo medianamente quienes están en contacto con las noticias saben de qué se trata hablar de la doctora Capuchetti. Otro de los que nombraron ayer, fueron nombrados todos estos nuevos integrantes, Fernando Soto, que es director de normativa y enlace del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y es abogado de Chocobar, la famosa doctrina del policía que mata por la espalda en un intento de robo a un turista en La Boca. Y el otro es Carlos Alberto Manfroni, también cercano a Bullrich, a Villarruel. Es autor, junto con la vicepresidenta, del libro Los Otros Muertos, del año 2014, inspirado en la teoría de los dos demonios. Están las abogadas Mercedes Rodríguez Goyena, que trabaja en el estudio Cunio Libarona, llamativamente. Una persona sin mayores antecedentes en la materia, más allá de que da clases de Derecho Penal en el museo, en la Universidad del Museo Social Argentino, del cual Cunio Libarona es rector. Es decir, le da una changuita más en el estudio y en la facultad. La otra es María Valeria Oneto, tiene un poco más de trascendencia o nombre, pero lo ganó más que nada, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de la nota, cuando en el D'Alessio Gate, algo de que se habló mucho y ya no se habla más nada, era defensora de Pinamonti, era un ex espía que también estaba involucrado en la causa. A eso se le suman los sótanos de la democracia subidos al primer piso, ¿no? ¿Dónde están los nidos de rata? Realmente. También está Borinqui, volvió el famoso Borinqui, jugador de tenis en la Quinta de Avenida por Macri. Basílico, que es integrante del Tribunal Laboral 1. El único que realmente tiene un nombre en serio, pese a lo que se puede llegar a discutir respecto de sus posiciones ideológicas, además, es Jorge Eduardo Buonpadre, que es autor del Código Penal comentado, con el cual se estudia Derecho Penal, y que es un libro de consulta permanente en tribunales para todos los que trabajamos en la materia, en lo cual digamos que puede haber ciertas tomas de posición que uno puede no compartirlo, pero que no se puede negar que realmente es un tipo que de esto sabe y sabe mucho. También... ya es raro, no, una comisión que le integran jueces macristas, defensores de represores. Yo sigo sin entender por qué un padre acepta eso, porque lo ponen de mascarón de proa para llevar por detrás a una sarta de impresentable que realmente se van a escudar en el prestigio o en el nombre de buen padre, pero bueno, se ve que hay algunas
cositas que por allí llegan al ego de cada uno y lo incentivan a tomar este tipo de decisiones, ¿no? De integrarlo. Le queda un aspecto, ¿no? Me queda una más que salió ayer, exactamente. Una línea, porque se nos agotó el tiempo. Bien, sí, es una línea nada más, porque lo único que tengo hasta ahora es el decreto que crea una comisión de reforma integral del régimen legal societario. Digamos que sería algo que está ya fuera del penal, pero que tiene realmente una importancia en la cosa de todos los días de la sociedad, porque va a tratar de elaborar en el plazo de 6 meses un par de proyectos de ley que serán elevados al Congreso para modificar la ley 19.550. La ley 19.550 es la ley de sociedades con las cuales yo estudié y ya tenía unos añitos. Y ahora si me veo... Pero usted es muy joven, Oscar. Sí, 70 años no es nada. Bueno, tienen 6 meses para elaborar ese proyecto y a su vez también van a hacer un proyecto de ley incentivando lo que es el emprendedurismo vinculado también con la cuestión societaria. Eso es todo. Bueno, Oscar, veremos cuánto esto prospera, porque hay una inestabilidad política en el gobierno como absoluta. Nunca antes, La forma en que están jugando las internas hoy en día puede hacer naufragar todo. Exacto. Mañana podríamos estar hablando de cualquier otro escenario. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Oscar. Hasta la próxima semana. Hasta el martes que viene.